La leyenda del hombre del sombrero. Hay apariciones que no están atadas a un lugar en específico, sino que habitan en el umbral mismo entre la vigilia y el sueño, esperando el momento preciso para manifestarse. Y entre todas ellas, hay una figura que ha cruzado fronteras, culturas y décadas, sin pronunciar ninguna palabra. Una figura alta, oscura, imposible de confundir, que parece no solo mirar, sino entender lo que el miedo calla y acechar desde la penumbra cuando yacemos inmóviles, pero conscientes. Le llaman The Hat Man, el hombre del sombrero, un espía de sueños. Te invito a permanecer. Soy Aro, de Estación Relaterror. Comenzamos. A diferencia de muchas leyendas regionales, el hombre del sombrero no pertenece a un solo lugar. Su historia no se limita a un pueblo olvidado, ni a una zona específica del país. Los reportes provienen desde Nueva York, Nuevo México, Kansas, California, Texas e incluso desde afuera de Estados Unidos. Quien lo ha visto, lo reconoce inmediatamente. Y lo más inquietante, quienes nunca se han conocido ni se han comunicado entre sí describen exactamente la misma figura. Una silueta masculina alta, de presencia imponente, viste un abrigo largo, oscuro, que siempre se pierde en la penumbra. Y sobre todo, no tiene un rostro definido. A veces se insinúan unos ojos rojos, otras veces nada más es una sombra negra y densa, parada en algún punto de la habitación. No camina, se desliza. No habla, solo observa. Aparece principalmente durante episodios de parálisis del sueño, cuando la persona está consciente pero no puede moverse, y su cuerpo yace atrapado entre el sueño y la vigilia. Aunque hay casos donde la presencia se manifiesta también con los ojos completamente abiertos en plena actividad. En algunos testimonios, el hombre del sombrero se sienta sobre el pecho del testigo. En otros, permanece de pie en una esquina, como si esperara algo. Algunos aseguran haberlo visto de pie en la cama, otros justo a su costado. En 2013, la investigadora de lo paranormal Heidi Hollis, quien popularizó el término de Hat Man, recopiló decenas de testimonios de todo el país. Uno de ellos, firmado por un hombre en Wisconsin, dice lo siguiente: Lo vi por primera vez cuando tenía 8 años. Me desperté sin poder moverme. Pensé que era una pesadilla hasta que lo vi. Estaba en el rincón, con su sombrero, no se movía, no respiraba, pero sabía que me estaba mirando. Y sentí muy claro que estaba disfrutando de mi miedo. Otro caso reportado en Nuevo México involucra a una madre y a su hija. Ambas comenzaron a tener pesadillas, donde un hombre con un sombrero las observaba desde el pasillo. Una noche, mi hija me despertó llorando. Me dijo: «Mamá, el hombre del sombrero está otra vez ahí afuera de mi puerta». Cuando fui a verla, lo juro, lo vi. Solo una silueta negra perfectamente delineada. Y cuando prendí la luz, no había nadie. Pero el aire estaba helado. En un artículo de Pararational mencionan que se tienen registros del fenómeno incluso desde Japón, donde le llaman Kage-onna, donde figuras sombrías también aparecen vinculadas a demonios o entidades de advertencia. El proyecto del hombre del sombrero, iniciado en 2001 por Timothy M. Bruns Jr., tras su propio incidente, sitúa los avistamientos desde la época de 1950. Algunos hablan de historias aún más antiguas. Para esta comunidad, este ser no es más que otro ser paranormal denominado gente sombra. Han intentado explicar el fenómeno como una alucinación asociada a la parálisis del sueño, donde el cerebro mezcla imágenes de miedo con la incapacidad de moverse, generando figuras obscuras proyectadas desde el inconsciente. Sin embargo, hay un detalle que incomoda y que se sigue sin explicar: la repetición exacta de los elementos, el sombrero, el hombre y la postura. Incluso, personas que jamás habían oído del tema antes describen la misma figura con precisión casi fotográfica. Algunos psiquiatras han propuesto la existencia de un arquetipo universal, una figura que representa el miedo primigio del ser humano a ser vigilado, observado y controlado. Una especie de símbolo colectivo que el inconsciente humano comparte. Pero lo anterior tampoco está fundamentado por estudios que expongan algo semejante como un vestigio del subconsciente colectivo. Es más bien, a título personal, un intento de racionalizar absolutamente cualquier fenómeno que no puede ser explicado por la ciencia de inmediato. Pero el hombre del sombrero no se limita a una generación, como ya se mencionó. Se han reportado casos desde los años de los 50. Incluso hay descripciones similares en diarios antiguos del siglo XIX, donde se habla del caballero negro que venía en sueños para robar el aliento. Un fragmento en específico describe el siguiente testimonio: 11 de octubre de 1871. Mi salud no ha mejorado en las últimas semanas. Duermo a trozos.
como si mi cuerpo no recordara el arte del descanso. No tengo fiebre ni signos visibles de enfermedad, pero algo en mí se va apagando, noche tras noche. Cada vez que cierro los ojos lo siento. No es dolor lo que me visita, es una presencia. 14 de octubre. Esta madrugada he despertado sin poder moverme. Lo primero que vi fue una cortina de la ventana agitarse, aunque no había brisa alguna. Quise levantarme, mas mis brazos y mis piernas no me obedecían. Entonces lo vi en la esquina de la habitación. Era una figura alta, estética, envuelta en una sombra. Llevaba un sombrero de ala ancha, como los que usaban los hombres de antes, y un abrigo largo que parecía fundirse con la oscuridad. No podía verle el rostro, pero supe, con certeza inquebrantable, que me miraba. No se acercó, no dijo palabras, solo estaba ahí, como si esperara a que yo me muriera. Logré mover los dedos del pie y el cuerpo me fue devuelto de golpe. La figura ya no estaba, pero el cuarto seguía oliendo a humedad y a ceniza. 22 de octubre. Anoche se sentó en el borde de la cama. No lo vi entrar, simplemente estaba ahí. Sentí su peso, su aliento frío. No se movía, pero mi mente gritaba que sí. Era como si todo en mí supiera que si lo miraba directamente yo perdería la razón. Quise rezar, pero la voz no me salió, solo lágrimas. Lágrimas y una certeza atroz. ¿Se alimenta de esto? ¿De mi miedo? ¿De mi parálisis? No lo sé. Hay quienes relacionan al hombre del sombrero con entidades demoníacas, otros con extraterrestres. Algunos lo ven como un observador, parte de una jerarquía espiritual obscura que elige a sus testigos por motivos desconocidos. Lo cierto es que su aparición deja marca. Quienes lo han visto lo recuerdan toda su vida, y muchos afirman que después de la primera visita nunca vuelven a dormir igual. No hay forma de probar si el hombre del sombrero es real, pero tampoco hay forma de explicar cómo tantas personas en tantos contextos diferentes pueden describir exactamente la misma figura sin haber tenido contacto entre sí. El hombre del sombrero no necesita un cementerio para manifestarse, ni una casa embrujada ni un ritual. Solo necesita que cierres los ojos y que en el momento más vulnerable lo sientas de pie en la oscuridad, observándote silenciosamente. El cementerio de niños. Hay lugares donde la muerte no trae descanso, olvido, alivio o perdón, donde ni en el más allá se encuentra la paz. Y es precisamente en El Paso, Texas, donde existe un rincón olvidado por el tiempo, marcado por la tragedia y lleno de leyendas. Es un antiguo cementerio donde las tumbas son pequeñas, pero los susurros son tan grandes que no dejan olvidar lo ocurrido. La leyenda se sitúa en El Paso, en un cementerio no siempre identificado con precisión, aunque algunos mencionan terrenos cercanos a zonas antiguas o poco transitadas al sur de la ciudad, colindantes con caminos viejos que conectaban con áreas rurales. El nombre, Cementerio de los Niños, no es oficial, lo que sugiere que puede tratarse de una sección de un panteón más grande, probablemente abandonado o parcialmente olvidado, o incluso de un campo de entierro improvisado que jamás fue registrado formalmente. Como en muchos otros casos de leyenda, sin evidencia oficial, más allá de lo transmitido de forma oral por generaciones, existe la duda: ¿sucedió? ¿Es real? ¿O son solo cuentos para asustar a los más incrédulos? Según se cuenta, durante la década de 1930 una epidemia, que algunos describen como fiebre escarlatina, viruela, influenza o incluso tuberculosis, azotó una zona habitacional pobre del Paso, Texas. Las víctimas fueron principalmente niños de familias mexicanas o migrantes sin acceso a hospitales. En un viejo escrito que se asocia a la zona, se rescata el siguiente fragmento. Primero fue ella, luego su hermano, después los vecinos. La tos venía con fiebre y la fiebre con manchas rojas de la garganta. La abuela dijo que era sarampión, pero la madre sabía que no. La piel se llenaba de puntos, los labios se agrietaban y el cuerpo ardía como brasas. Luego venía el silencio, el sueño, el no despertar. A los 3 días, 4 niños habían muerto en la misma cuadra. Nadie vino, ni un médico, ni un cura, ni el alguacil. Cuando traté de ir al dispensario con mi nieto envuelto en cobijas, me cerraron la puerta. Se dice que muchos murieron en pocos días. Por la época y por tratarse de una zona vulnerable, los niños fueron las primeras víctimas fatales. Ante la saturación de cementerios formales y la urgencia de contener la enfermedad, los cuerpos fueron enterrados rápidamente y en secreto, en un terreno baldío en una sección periférica de un cementerio local, sin lápidas ni registros. Algunos incluso habrían sido sepultados en fosas comunes, de manera clandestina, claro. Desde entonces, los vecinos comenzaron a reportar fenómenos extraños.
Risas infantiles por la noche, cuando no había nadie cerca. Pequeñas sombras corriendo por la noche que desaparecen al acercarse. Manos pequeñas marcadas en el polvo de los autos estacionados. Lamentos suaves, como de niños llorando o llamando a sus madres con desesperación. La historia más repetida dice que si dejas dulces o juguetes junto a la reja del cementerio Concordia y vuelves el día siguiente, habrá desaparecido o cambiado de lugar, que si no los respetas ocurren accidentes alrededor. ¿Y por qué hablamos del cementerio Concordia? Porque investigadores urbanos han señalado a Concordia como el posible origen de la leyenda. Al ser uno de los panteones más antiguos del Paso, se especula que tiene una sección olvidada o mal documentada, donde pudieron haberse dado esos entierros improvisados durante la década de los 30. En un fragmento rescatado de una crónica publicada en un diario local de los años 50 se lee lo siguiente. Corresponsal especial, El Paso, Texas. A las afueras de nuestra ciudad, más allá de las últimas casas del sur, cerca de un camino de tierra que pocos transitan después del anochecer, existe un terreno que ha comenzado a despertar inquietud entre los vecinos. Se trata de un antiguo campo de entierro sin nombre oficial, al que los residentes del barrio de Lincoln se refieren con creciente temor como el cementerio de los niños. En apariencia, un lugar que no tiene nada de distinto a un terreno baldío. Sin embargo, quienes han vivido cerca durante los últimos años aseguran que en las noches se escuchan risas, pequeños pasos sobre la tierra, y algunos describen sombras diminutas corriendo entre los matorrales. El terreno aparece en algunos mapas de hace más de 30 años como parte de un rancho privado que, según registros del condado, fue abandonado durante la Gran Depresión. No figura como cementerio formal en los archivos municipales. Sin embargo, antiguos pobladores sostienen que durante la epidemia de 1930 muchos familiares sin recursos enterraron allí a sus hijos fallecidos, ya que no podían pagar espacios en los panteones oficiales. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha confirmado o desmentido si existen restos humanos en el terreno. El sitio no está señalizado ni protegido legalmente. Aunque todo indica que estamos ante una leyenda urbana no verificable, lo que sí se puede afirmar es que surge en un contexto real: marginación, enfermedad y muerte sin registro, en comunidades pobres del siglo XIX, lo cual lo hace muy posible. El cementerio de los niños del Paso es una leyenda profundamente atmosférica cargada de elementos que apelan a la nostalgia, al miedo a la muerte injusta y a la culpa social. Aunque no hay registros históricos formales, permanencia en el folclore local demuestra que las heridas invisibles también dejan marcas, incluso entre tumbas sin nombre. El puente del grito de la cabra, Denton, Texas. Esta es una leyenda con un alto peso en el folclore rural sureño, y es una de las más escalofriantes de la región, porque, pese a su misticismo, tiene su origen en un acto de crueldad humana verosímil y documentada. Algunos lugares no están embrujados por fantasmas, sino por la crueldad que nunca encontró justicia. En Denton, Texas, al pasar cerca del viejo puente de hierro que atraviesa Hickory Creek, justo en el límite entre lo olvidado y lo que aún persiste, ahí, entre los árboles que crujen, como si recordaran, se encuentra el llamado Gottman Bridge, o como le dicen los locales más viejos, el puente del grito de la cabra. El Old Alton Bridge, construido en 1884, fue en su momento una vía clave entre la pequeña ciudad de Alton y la ciudad de Denton. Hoy, aunque el tránsito vehicular ha sido desviado por un puente moderno, la vieja estructura de hierro oxidado aún permanece, convertida en un lugar de paso para caminantes exploradores y valientes, porque muchos no se atreven a cruzarlo por la noche. Quienes lo han hecho y han regresado para contarlo, hablan de un grito de un animal en la oscuridad, de pasos que no coinciden con los suyos, de una figura que no debería existir, de una criatura con torso humano, cabeza de cabra y ojos completamente rojos. Aunque la leyenda tiene muchas variantes, la versión más común comienza con un nombre que el tiempo se ha empeñado en borrar: Oscar Washburn. Según se cuenta, en la década de 1930 Washburn era un comerciante afroamericano que criaba cabras a las afueras de Denton. Hombre trabajador, discreto, ganaba su sustento honradamente vendiendo leche, carne y pieles en la zona. Vivía con su esposa e hijos en una choza de madera con techo de hojalata, no muy lejos del puente de Alton. Se hizo tan popular que pronto colocó un letrero de madera en el puente y en la entrada de su propiedad que decía: "Por aquí se llega con el hombre cabra". Era una broma, un apodo que él mismo abrazó y también una forma para que sus posibles clientes pudieran ubicarlo fácilmente. Pero algunos no lo tomaron con humor, y pese a que el letrero cumplió su propósito, no solo guió a los nuevos clientes a su hogar. Se dice que una noche, hombres enmascarados, miembros del Ku Klux Klan, llegaron a su casa.
Con el país sumido en una profunda depresión económica, los miembros del clan estaban enojados al ver que un hombre de color tenía éxito mientras muchos otros luchaban y de forma arbitraria e impune decidieron ponerle fin. La primera vez que se encontraron, él pudo repelerlos con una vieja escopeta y un tiro de advertencia. Su familia estaba aterrorizada, pero debido a que su fama local le permitía generar ingresos en un momento de crisis económica, él se negó a irse del lugar. Una noche se despertó al escuchar a sus cabras balando frenéticamente. Saltando de la cama, salió corriendo y encontró a un hombre degollando a sus animales. Él gritó para advertir a su familia y trató de regresar a su casa, pero era tarde. Otros hombres lo tomaron por la fuerza, lo arrastraron hasta el puente y, bajo la luz de las linternas, lo colgaron en una de las vigas. Cuando se sintieron satisfechos y vieron que estaba muerto, se dirigieron a su casa. Los hombres la rodearon por todos lados, prendieron fuego a la choza y mataron a la mujer y a los 3 niños que estaban dentro. El cuerpo de Warframe quedó colgado durante días. Varios miembros de la turba incluso regresaron para tomar fotografías, vendiendo las imágenes como postales de una tienda local. Luego, el cuerpo simplemente desapareció. Nadie supo qué fue de él. La gente especuló que la cuerda se rompió y fue arrastrado por la corriente, o que algún lugareño de buen corazón finalmente cortó su cuerpo para darle un entierro adecuado. Los rumores de que el hombre cabra todavía rondaba por la zona comenzaron poco después. La gente informó haberlo visto caminando por el puente o de pie cerca de los terrenos donde estaba su choza. Las historias crecieron cuando varios miembros de la turba linchadora murieron en circunstancias curiosas. Uno murió ahogado mientras comía su cena. Uno enfermó y murió de fiebre, alucinando y gritando a los fantasmas. 2 murieron en un accidente automovilístico en estado de ebriedad mientras cruzaban el puente de Alton por la noche. Aunque cualquier rastro físico de Oscar y su familia y su casa desaparecieron hace mucho tiempo, los residentes te dirán que su fantasma aún perdura en la zona. Los accidentes automovilísticos en la carretera cercana se atribuyen a la ira del hombre cabra. Los habitantes del condado de Denton comenzaron a contar que las cabras en la zona actuaban raro cerca del puente. Algunas se negaban a cruzarlo, otras desaparecían. Poco después, algunos locales empezaron a reportar una figura alta, negra, con patas de animal que caminaba entre los árboles. Se volvió común escuchar que si uno estacionaba su vehículo al anochecer sobre el puente y apagaba el motor, podía oír como alguien o algo caminaba sobre el metal oxidado. En la década de los 60, en un diario local de Denton, un periodista recibió un testimonio del puente de Alton que jamás fue publicado por ser considerado absurdo. En la carta que compartió se aprecia lo siguiente. Caleb Monroe, residente de Arkley, Texas. Cruzamos el puente pasada la medianoche, éramos 4. Yo iba manejando, apagué las luces para asustar a los demás como una broma. Fue entonces que lo vimos. Primero escuchamos un paso, luego otro, y de pronto algo golpeó la carrocería con fuerza brutal. Cuando encendí las luces no había nadie, pero el metal estaba abollado, y sobre la ventana trasera claramente se marcaba una huella, como la pezuña de un animal. No volvimos jamás. Los escépticos aseguran que todo es una leyenda, amplificada por el paso de los años y la atmósfera inquietante del sitio. Algunos creen que la historia fue un invento posterior, otros argumentan que el hombre cabra es una creación de horror colectivo que mezcla el mito europeo del Krampus, los faunos griegos y el terror racial del sur profundamente estadounidense. Pero los locales no lo ven así. Para ellos, el puente de la cabra no es un cuento, es una advertencia. Un lugar marcado por la injusticia, la sangre derramada sin castigo y la presencia que vigila. Ya no por venganza, sino porque jamás encontró un descanso. El grito de la cabra aún puede escucharse, según los que viven cerca. Y aunque nadie ha podido demostrar que la figura existe ni que el crimen ocurrió tal cual se cuenta, la historia sigue viva. Porque hay lugares donde la ley no llegó, donde el odio floreció y donde el alma fue traicionada y se quedó esperando para siempre. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar el capítulo. Dime en los comentarios si ya conocías alguna de estas leyendas. Y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Relaterror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.